Hola mis hermanos, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que me estén viendo. Espero que estén muy bien, el Señor les bendiga, perdón por la ausencia que he tenido ya bastante larga. Eh, Ha sido porque he estado estudiando un poco ocupado también con la familia, con algunos asuntos y pues ahí les ruego que me disculpen por la ausencia. Pero bueno, aquí vamos nuevamente retomando poco a poco los estudios. Bueno, mis hermanos, esta vez vamos, en el video anterior de la soberanía, en el último video de la soberanía dije que íbamos a tocar un tema sobre las instituciones, pero en conjunto con el pastor Alejandro, pues hemos decidido que mejor tocar un tema muy especial e importante, que es la trascendencia o inmanencia de Dios. Vamos entonces a estar estudiando sobre este tema, sobre la trascendencia, inmanencia de Dios, quizás en 2 videos o 3. Yo diría que posiblemente 3 videos para poder explicar bien qué es lo que esto significa. Bueno, mis hermanos, antes que nada, voy a hacer una oración para que el Señor, pues, en medio de todo este trabajo que vamos a estar y estos videos que vamos a estar haciendo, pues sea Dios dándome sabiduría y dándome la capacidad para llegarles a ustedes y transmitir esta verdad de una forma entendible para ustedes. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y tu palabra es verdad, Señor. Te ruego, Señor, que me des sabiduría, que limpies mi boca y mi corazón, todo mi ser para transmitir esta tu verdad, Señor. Te ruego que, por favor, me ayudes, Señor, con tu sabiduría y tu entendimiento a transmitir esto, Señor, a mis hermanos, para que ellos lo entiendan, lo interioricen, Señor, y lo apliquen. Señor, trae esperanza, trae, Señor, instrucción y redarguye a mis hermanos, Señor, así como lo has hecho conmigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, realmente este tema es bastante fascinante. He estado estudiándolo, pues, un poco y la verdad es bien profundo y nos da una gran esperanza de la naturaleza o de quién es Dios. Antes que nada, mis hermanos, pues yo quisiera empezar dando unos bosquejos o una introducción sobre la trascendencia e inmanencia de Dios, pero ¿qué hay como base? Sabemos que Dios trata con el hombre por medio, o ha tratado con el hombre desde un principio, desde su creación, con pactos. El pacto siempre ha sido el mismo y su base siempre ha sido la gracia. Pero los pactos han cambiado no de origen, es decir, Dios siempre ha sido el origen del pacto, Dios siempre ha sido el mismo, pero y tampoco su cambio ha sido en leyes, las leyes son las mismas, sino en su naturaleza. Ahora, el pacto que tenemos hoy día es un pacto donde su gracia se ve más reflejada, su gracia se ve más latente, más palpable, pero si vemos los pactos anteriores del Antiguo Testamento, su gracia está allí también. Hoy el pacto, la única diferencia, mis hermanos, del pacto anterior al pacto o el pacto del Antiguo Testamento al pacto del Nuevo Testamento, es que este pacto es inviolable, es irrevocable por el hombre, porque Cristo ya lo cumplió, porque Cristo, por sus méritos, ya lo consumó. Bien dice la palabra de Dios que el fin de la ley es Cristo, y precisamente la palabra fin allí en griego quiere decir que es la consumación, que es el objetivo ya logrado
de la ley, es decir, también se mezcla con el texto en Mateo donde dice Cristo que Él no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Es lo mismo. Y dice el texto anterior que el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para nuestra santificación y justificación. Entonces, es la única diferencia. Es la única diferencia del pacto. Los pactos siempre han sido por gracia. Entonces, teniendo eso presente, mis hermanos, vamos a empezar a tocar el tema del pacto, para que tengan una idea y tener como una base para entrar a tocar el tema de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios en su pacto nos ha dado un bosquejo interesante que tenemos que tener presente. Y solamente me voy a centrar en un punto de los 5 puntos que tiene los pactos o el pacto que Dios ha hecho con nosotros los seres humanos. El primer punto o el bosquejo, la estructura del pacto a través de toda la Biblia se caracteriza por 5 puntos. El primero es la trascendencia, inmanencia de Dios, es decir, la presencia de Dios. El segundo es la jerarquía, autoridad y por consiguiente sumisión. El tercero es ley, dominio, y quiere decir estipulaciones. El cuarto, juicio o voto, que son las sanciones. Y 5, mis hermanos, es herencia y continuidad o supervivencia. Este lenguaje puede parecer un poco técnico, podemos usar otras palabras y son los mismos puntos pero en otras palabras. El primero sería entonces, hablamos de trascendencia, inmanencia y podría traducirse en ¿quién está a cargo aquí? La trascendencia e inmanencia quiere decir quién está a cargo aquí. El segundo que hablamos que es jerarquía, autoridad o sumisión quiere decir a quién me reporto yo. El tercero es ley y dominio, que se traduce en cuáles son mis órdenes. ¿Cuáles son mis órdenes en este pacto? Y el cuarto, juicio, voto, que son sanciones, se traduce en qué recibiré si obedezco o desobedezco. Y quinto, herencia, continuidad, que significa ¿tienes tu futuro? Mire, realmente si vemos el común denominador acá son preguntas. Entonces, ¿quién está a cargo aquí? ¿A quién me reporto yo? ¿Cuáles son mis órdenes? ¿Qué recibiré si obedezco o desobedezco? ¿Y tienes tu futuro? Si vemos, mis hermanos, esto tiene mucho sentido. El ser humano, no solamente con Dios, sino con todo, es por pactos. El matrimonio es un pacto. Incluso con el Estado tenemos pacto. El Estado nos presenta el mismo bosquejo, solamente que el Estado no es Dios. El único Dios soberano es el Dios de la Biblia, como lo habíamos hablado anteriormente en el estudio sobre la soberanía. Pero presenta los mismos. Incluso Satanás presenta un bosquejo muy, pero muy similar, mis hermanos. Y acá voy a leerles algo rápidamente. Y dice así: cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida, ellos comieron una cena profana con el diablo. Esto es lo que Pablo dice que como cristianos no debemos hacer en 1 Corintios capítulo 10. Para cenar con su Dios, en D minúscula, la persona tiene que estar en pacto con ese Dios.
Esto es porque en muchas sociedades paganas o en las sectas satánicas de las sociedades cristianas se hacen pactos entre el demonio local o Satanás y los miembros de la secta. Vamos a examinar un poco la estructura del pacto de Satanás y vamos a ver, mis hermanos, que es muy pero muy similar. El primero es la trascendencia e inmanencia, que es presencia. 2. Jerarquía y autoridad, sumisión. 3. Antiética, promagia, manipulación. 4. Juicio, voto o sanciones. Y 5. Herencia, continuidad, supervivencia. No nos debe sorprender que sea muy similar al pacto de Dios o al bosquejo del pacto de Dios, su estructura. Acá me voy a centrar, como me voy a centrar también en el bosquejo del pacto de Dios, me voy a centrar aquí en trascendencia e inmanencia, porque es pertinente al estudio. En trascendencia e inmanencia sobre este pacto falso. Este primer punto es la mentira. Satanás posee poder, aunque posea menos poder que el que poseyó antes de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo y antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Vuelvo y leo. Este primer punto es una mentira. Satanás posee poder, aunque posea menos poder que el que poseyó antes de la muerte, resurrección y la ascensión de Jesucristo y antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Satanás nunca ha sido Dios. Él nunca ha sido omnipotente, omnisciente ni omnipresente. Su poder le ha sido delegado para propósitos limitados y lo podemos ver en Job capítulo 1. Él sabe muchísimo, hablando de Satanás, pero no lo sabe todo. Básicamente, a partir del Calvario, su cabeza ha sido aplastada. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es una criatura, no puede estar en todas partes a la misma vez, es decir, no hay trascendencia, no hay inmanencia legítima. Los santos de Dios tienen acceso inmediato a Dios por medio de la oración. Esto es lo que quiere decir santo. Mis hermanos, ojo, esto es lo que quiere decir santo. ¿Qué quiere decir santo? Que tenemos acceso inmediato a Dios por medio de la oración. Obviamente, por los méritos de Cristo. Una persona que tiene acceso al santuario. Jesús está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu Santo ora por nosotros. Los partidarios de Satanás no poseen nada comparable a este acceso directo y universal a su Dios, ya que Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. Mis hermanos, partiendo entonces de esta introducción sobre el pacto y su estructura y su bosquejo, que en mi opinión es hermosa, porque nos da esperanza, quién está a cargo aquí, a quién me reporto yo, cuáles son mis órdenes, qué recibiré si obedezco o desobedezco, tiene esto futuro. Para aquellos que toman nota, por favor tomen nota de esto, es bien importante. Bueno, mis hermanos, trascendencia e inmanencia de Dios. Es fundamental, y cuando hablo de fundamental no estoy exagerando. Realmente estamos hablando de algo fundacional, y cuando hablo de fundacional es el fundamento para lo que se va a edificar, es la base para luego echar para arriba, para edificar. ¿Y qué tenemos que tener presente para entender la trascendencia e inmanencia de Dios? Tenemos que entender tres aspectos muy importantes, que son naturaleza, carácter y hechos de Dios. Repito, naturaleza, carácter y hechos de Dios. Esto es fundamental, mis hermanos, fundamental. Fundamental no es sinónimo importante, sino de fundamento o fundacional, vuelvo y repito. Es decir, entender la inmanencia de Dios es el fundamento para el conocimiento de Dios, pero debemos entender, para antes de entender este atributo de Dios, debemos entender estos tres puntos: naturaleza, carácter y hechos de Dios. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Ok,
Se los voy a poner de esta manera. Su naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios determina su carácter y su carácter determina sus obras. De otra manera, Dios es santo, lo sabemos, 3 veces santo, absolutamente santo, es absoluto, su santidad es absoluta. Entonces, por consiguiente, sus obras serán santas y perfectas. Aquí estamos viendo cómo la naturaleza santa de Dios refleja obras santas y obras perfectas. Entonces, ahora miremos el carácter. Dios tiene un carácter sabio. Dios tiene un carácter sabio. ¿Y qué quiere decir que esto? Que entonces, como Él es sabio, como tiene un carácter sabio, entonces sus obras serán sabias y perfectas. Entonces, por eso vamos entendiendo que es importante entender la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y los hechos de Dios. Es necesario, mis hermanos, conocer a Dios a la luz de las Escrituras, no a la luz de nuestro razonamiento. Porque si no sería un Dios creado bajo nuestra prudencia, bajo nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, nuestra imaginación. ¿Y qué es un Dios creado por nuestra imaginación? Es un ídolo, es herejía, mis hermanos. No podemos razonar bajo nuestro propio razonamiento, valga la redundancia, a Dios. Debemos razonar a Dios bajo su estándar, que son las Escrituras. Desde allí sí podemos razonar quién es Dios. Podemos entenderle a Él, pero solamente empezando desde las Escrituras. La palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Desde allí empieza la sabiduría, desde Dios. Entonces, debemos, como usted y yo, mis hermanos, debemos hablar de Dios, pero debemos hablar de ese Dios que posee la naturaleza, el carácter y los hechos que dicen las Escrituras, que Él mismo dice en su palabra. Porque si hablamos otro Dios, de otra naturaleza, de otro carácter y de otros hechos, como les dije, mis hermanos, estamos haciendo un ídolo. Ese no es el verdadero Dios. Ese no es el verdadero Dios. Lamentablemente, mis hermanos, en la vida eclesiástica vemos que incluso entre reuniones, tomando el café, tomando el algo, o sí, muchas veces en nuestra socialización entre creyentes pasamos por alto muchas cosas, muchas verdades. Y somos permisivos, muy permisivos. Es decir, hacemos concesiones, hacemos concesión de que aquel y aquel otro hermano tengan una visión errónea de quién es Dios, como una especie de tolerancia. Mis hermanos, la tolerancia como la enseña el mundo, o sea, una tolerancia, no es una virtud del cristianismo. La tolerancia no es una virtud del cristianismo. Martín Lutero lo dijo, parafraseándolo, dijo, no corregir el error es compartirlo, es ser partícipe del error. Y estamos mal. El cristianismo no tiene como virtud la tolerancia. El cristianismo ataca irremediablemente la falsedad, lo falso, lo herético. Lamentablemente hacemos concesiones, mis hermanos, por prudencia, quizás por no tener altercados o no tener discusiones, permitimos errores entre los hermanos. Y esto no debería ser así, no debería ser así. Incluso en la música somos permisivos y hacemos concesiones. Incluso cuando escuchamos canciones que no reflejan ni el carácter, ni la naturaleza, ni los hechos de Dios. Esto es bien importante. La naturaleza de Dios determina cómo va a tratar con el hombre y su creación. Ojo,
la naturaleza de Dios determina cómo va a tratar con el hombre y su creación. Y aquí surge una pregunta. ¿Será que Dios tiene el poder de desaparecernos como y cuando se le dé la gana? Aquí hay una lucha, aquí podría haber una lucha de voluntades y de orgullo en nuestro corazón. Porque podrán decir, no, pero es que Dios es bueno. ¿Cómo Dios nos va a destruir? Y la pregunta que surge luego es, ¿somos buenos? ¿Hay alguien bueno? Según las escrituras, no, mi hermano. No hay uno solo bueno. Y Dios es Dios y podría destruirnos cuando se le dé la gana y como se le dé la gana. ¿Por qué? Porque es Dios. Sencillo. ¿Qué ganaríamos si nos diera la oportunidad de quejarnos? Nada. Nada. Nunca podríamos torcer el brazo de Dios, su voluntad. Eso sería una herejía, como la herejía del Evangelio de la Prosperidad. Torcer el brazo de Dios. No, mis hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. Estamos entonces tratando con un Dios que tiene el poder de barrernos completamente de la existencia. Completamente. Porque Él es Dios y es soberano. ¿Recuerdan el estudio de la soberanía? Es soberano. Hace como Él quiera. Él no tiene restricción, mis hermanos. Dios no tiene restricción. De nadie. Más que su naturaleza. La idea de Dios, mis hermanos, la idea de Dios, la idea que tú y yo tengamos de Dios, es fundamental para construir cualquier cosa de carácter cultural. Es fundamental para construir cualquier cosa de carácter cultural. Aquí vamos a adentrarnos, haciendo una especie de paréntesis, vamos a adentrarnos a algo que se llama la cultura. La cultura, mis hermanos, entre las más importantes, posee 3 columnas, 3 bases. La primera es el pensamiento acerca de Dios, la segunda es el pensamiento acerca del hombre, y la tercera es el pensamiento acerca del mundo. Es decir, la cultura, cualquiera que sea, está basada en eso, en esas 3 bases. El pensamiento acerca de Dios, el pensamiento acerca del hombre y el pensamiento acerca del mundo. Henry Mantil escribió: cultura es la religión exteriorizada. Y esto es bien profundo, analícelo ahí, mi hermano. La cultura es la religión exteriorizada. ¿Usted quiere saber cuál es la religión de esa civilización? ¿O de ese país? Mire su cultura. Solo mire su cultura. La religión de los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, y América en general, y bueno, diría yo que en el mundo en general, pero en América Latina está muy acentuado. No es el catolicismo. No, mis hermanos. El catolicismo no es la religión de los países latinoamericanos. La religión de todos estos países, incluido Colombia, es aquella que usan los legisladores de estos países para hacer leyes. Y aquí voy a tratarles de explicar un poco. Es decir, de papel, los políticos de papel podrían decir: el catolicismo es la religión oficial. Es como decir, el español es el idioma oficial, lo cual aquí haciendo un paréntesis, me parece que es tiranía. El lenguaje de una nación debería ser cualquiera, no generalizar. ¿Por qué? ¿Por qué
¿Por qué quitarnos la libertad? Quitar la libertad a un lenguaje que viene de Dios. Los lenguajes vienen de Dios. ¿Y por qué tenemos que especificar una lengua para una nación? ¿No? Apocalipsis dice que Dios salvará a gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pero no, tienen que decir, no, la lengua oficial de Colombia es el español y punto, no más. No, no debería ser así. Entonces, la verdadera religión es aquella que usan los legisladores para hacer sus leyes. Pregunta. Y especialmente en Colombia, mis hermanos, los legisladores usan las bases del catolicismo, que podría decirse son cristianas en lo posible, para generar leyes. Pregúntese eso, mi hermano. Y estoy seguro que la respuesta sería no. Sus leyes son basadas en ellos mismos, es decir, la religión de los países latinoamericanos, de América en general y de todo el mundo es el humanismo o naturalismo. Es decir, estas leyes del catolicismo, podrán decir, sí, la religión oficial es el catolicismo, pero a la hora de la práctica es eso, las bases o las leyes del catolicismo, que podría decirse las leyes del cristianismo, dicen, no, eso no me gusta, no gustan, a ellos no les gusta, y empiezan a crear sus propias leyes. Los fundamentos de esa religión oficial no gustan para producir el fundamento cultural, que son las leyes. Las leyes. Las leyes, mis hermanos, no son más que frutos culturales. Frutos culturales, no más. Aquí otra pregunta. ¿Qué pasa, mis hermanos, si en esa cultura, Dios no es tomado en cuenta? ¿Qué pasaría? Hágase la pregunta. ¿Qué pasa si en esa cultura Dios no es tenido en cuenta? ¿Qué pasaría? Creo que es lo que está pasando actualmente. Oficialmente esa cultura es atea. Oficialmente esa cultura es atea. Funcionalmente. Porque, pues, vaya usted al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia y habrán muchos católicos, incluso cristianos, protestantes. Allí van a estar y van los domingos a la iglesia. Pero sus leyes como legisladores están basadas en ¿quién? Entonces esa cultura es atea funcionalmente. Es decir, declaran la existencia de Dios, claro, lo declaran, pero limitan la existencia de Dios solo para los domingos. Solo para los domingos. O para situaciones o eventos especiales. Dios no es funcional en esa cultura. Dios no es funcional, mi hermano. Dios no es funcional en esa cultura. Es decir, no importa cuánto o cómo se le defina a Dios. Dios no va a trascender. Y por eso es que toco este tema, porque tiene mucho que ver con la trascendencia bíblica de Dios y la inmanencia. Es decir, en estas culturas ateas funcionales, Dios no va a trascender o ser inmanente más allá de nuestra mente y nuestro corazón. Porque en esa cultura, Dios no es tomado en cuenta. Dios no es tomado en cuenta. Ahora, no es que Dios se haga a un lado y no es que, como dijo un día Marcos Witt, que no es que Dios queda atado de manos bajo la voluntad del hombre. Eso es herejía, mis hermanos. No, hablamos del pacto, hablamos de pactos. Y vamos a Deuteronomio 29, le invito a que lo lea. Si no estoy mal, 28-29. Y allí están
las consecuencias de la obediencia y la desobediencia del pacto. Y Dios es fiel, Dios cumple su promesa. Entonces aquella cultura que no se somete a Dios y no pone a Dios como primero, como base, como sus bases, pues Dios cumple su promesa y su juicio. Así es, mis hermanos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Yo quiero que, bueno, voy a ir terminando esta primera fase del estudio y quiero que en estos momentos imaginemos un árbol. Nos imaginemos un árbol, solamente el arbolito. Y ténganlo presente, ténganlo ahí presente. Tengan presente, por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, para desenmascarar la verdadera religión de una cultura, para desenmascarar la verdadera religión, hay que observar su cultura. Para desenmascarar la verdadera religión de una civilización, hay que mirar su cultura. Solamente sentarse a observar su cultura. Y acá, cuando hablo de cultura, mis hermanos, no es porque tenemos un término errado de cultura. Y cultura no es, este hombre es muy culto, que es muy respetuoso, ¿no, mis hermanos? Cultura es una cosmovisión. Son leyes. Lo que yo dije, las leyes son frutos culturales. Una cultura es cómo el hombre tiene sus leyes para tratar con esto, con lo otro, con lo otro y con lo otro. Es decir, las leyes para tratar con la ciencia, con la política, con la injusticia, por ejemplo, con las viudas, con los huérfanos, es decir, con todo. Con lo laboral, por ejemplo. Eso es cultura. Y aquí entonces volvamos al arbolito. Un árbol plantado, mis hermanos, en un terreno hostil, por ejemplo, un árbol que esté plantado en un terreno que esté lleno de petróleo, contaminado. ¿Qué pasará con ese árbol? Pues ese árbol no durará mucho y no dará frutos buenos. O incluso no los dará. Muy posiblemente no dará frutos. Y se morirá rápido ese árbol. Por eso las naciones hoy día, mis hermanos, caen, languidecen, se corrompen. Vemos la violencia, vemos la atrocidad, la tiranía, el robo, el terrorismo. Mis hermanos, nos expolian, nos quitan lo que es nuestro. El mismo gobierno y los estados dicen garantizarnos los derechos fundamentales y asimismo los violan como se les da la gana, como se les da la gana. Pongo un ejemplo, mis hermanos, con el tema del coronavirus. El Estado garantiza nuestra libertad. Pero ahora que vino esto, entonces nuestra libertad está dependiente de... O sea, nuestra libertad depende entonces de cualquier otra cosa, pero no es una libertad legítima y nos quitan la libertad dependiendo de cualquier otra cosa. En los estados, mis hermanos, en lo que es los gobiernos actuales, lo que llamamos estado, prima más el pluralismo, es decir, prima la masa antes que el individuo, y eso es una herejía, mis hermanos, eso va en contra de las escrituras. Prima el individuo. Mis hermanos, las naciones caen y languidecen. ¿Por qué? Porque están sembrados, porque esas naciones, sus raíces están no en Dios, sino en un terreno podrido, un terreno malo, un terreno satánico, que es el humanismo, el naturalismo, y por consiguiente de ahí se vienen el ateísmo y cualquier porquería del razonamiento humano.
El árbol no cambia, mis hermanos. Ojo con esto. El árbol no cambia por hablar mal de sus frutos. No, es que el gobierno, y es que el Estado, es que vea cómo hace, vea que lo que hace, que no sirve, que no... La civilización, el gobierno no va a cambiar por eso, mis hermanos. Hay algo más profundo que hacer. Es importante denunciar, y lo debemos hacer, los cristianos deberíamos hacer eso. Pero más allá de eso, hay algo más profundo que tenemos que hacer. Y es cavar hasta las raíces para cambiar la cultura y por consiguiente la civilización. Y reconstruir, construir nuevamente, pero construir bajo qué bases? Bajo las bases de Dios, de su espíritu, de las escrituras, sus leyes, sus mandatos. Mis hermanos, David decía, oh, cuánto amo yo tu ley es dulce. Y Santiago dice que su ley no es gravosa. Es decir, cuando habla de gravosa quiere decir que no hay ni pizca de tiranía en las leyes de Dios. Mis hermanos, violencia, como digo, corrupción, muerte, tiranía, esclavitud. Por eso, la concepción de Dios, mis hermanos, es fundamental que sepamos la naturaleza, el carácter y los hechos de Dios. Si estas bases no son funcionales, podrán ser muy teológicas, muy bonitas, pero al final dará igual, no importa, da igual, ya que no tendrán relevancia a la hora de la práctica. No tendrán relevancia. Los hombres hacen teología de igual manera, sí o sí hacen teología, sea que en su concepción de Dios determinen no ser obedecido en ciertas áreas. Es decir, Dios dice que obedezcamos en esta área, pero el hombre dice, no, ¿sabe qué? A mí no me parece que Dios sea obedecido en esta área, entonces pues, preferimos esta. Es decir, por ejemplo, esta lámpara está acá, y Dios dice que la lámpara debe estar ahí. ¿Qué hace el hombre? Dice, no, ¿sabe qué? No me gustan esas leyes, esa ley de que debe estar la lámpara acá, sino que me parece que esta lámpara tiene que estar acá. Mis hermanos, juzguen ustedes mismos a la luz de las Escrituras. Muchos legisladores, como dije, pueden ser católicos y cristianos, pueden ir a la iglesia los domingos, pero el verdadero Dios se queda bajo tierra, no les sirve, no es funcional, sin gobernar, no quieren que gobierne. Ellos no quieren que determine funcionalmente lo que va a producir el árbol. Es decir, ellos dicen creer en Dios, van a la iglesia los domingos, y digo, también hay cristianos en la política. Ahora, ¿están haciendo bien? Juzguen ustedes mismos, mis hermanos. Su Dios, el verdadero Dios, queda bajo tierra, sin gobernar, sin determinar lo que va a producir el árbol. Es decir, sin determinar lo que es bueno y lo que es malo. Estamos cometiendo el mismo error que cometió Adán y Eva. Adán y Eva quisieron determinar lo que es bueno y lo que es malo, ser como Dios, ser soberanos. Mis hermanos, acá ya termino por ahora, ya para retomar la otra semana, si Dios lo permite, Dios me da la vida, Dios les da la vida a ustedes para que aprendan también. Espero que hayan aprendido, mis hermanos. Recuerden, estamos aprendiendo de la trascendencia e inmanencia de Dios. El Señor me los bendiga. Espero que haya sido este tiempo de mucha edificación para ustedes. Saludes a todos mis hermanos, los quiero mucho, espero verlos. Estos días vi al pastor Alejo y también vi a otros hermanos que amamos mucho, a todos los amamos mucho y mi esposa y yo queremos verlos nuevamente. Espero que estén muy bien, esfuércense, anímense en el Señor, aprovechen bien el tiempo, mis hermanos. Ahora que ya todo se está retomando, pues espero que este tiempo
que Dios en su providencia y su soberanía permitió. Espero que hayan aprovechado bien el tiempo, mis hermanos. Y bueno, esperamos nuevamente, como dije, reunirnos y poder compartir tantas cosas, mis hermanos. El Señor me los bendiga, los quiero mucho y bueno, estamos en contacto para la próxima semana. Adiós, Dios los bendiga.